bienvenidos a su curso de personal social. El tema de hoy es la conquista de América. Para ello empezamos con una pregunta. ¿Quiénes eran los conquistadores? Los conquistadores eran personas comunes que al venir a América querían adquirir tierras, prestigio y riquezas. Una de sus metas era disfrutar del título de don o de hidalgo. Los reyes firmaban unos contratos llamados capitulaciones, con quienes organizaban y comandaban una expedición. Con estos contratos, los conquistadores recibían la autorización para adelantar la expedición en un territorio determinado y los recursos para pagar un ejército y un barco. Para esto era necesario ser católico, ya que estaba prohibido la entrada a América de personas de otras religiones, ¿no? Los españoles tuvieron sus normas en esos tiempos y eh, destinaban, ¿no?, ciertos sectores para que los conquistadores siguieran descubriendo las zonas y a su vez todo lo que iban descubriendo, esto ayudaba a que ellos pagaran un impuesto a los reyes de España y así España siguiera también solventándose económicamente. Algunas campañas conquistadoras. Primero tenemos al conquistador don Hernán Cortés. Par- Partió de Cuba hacia las costas de México en Yucatán. Se internó hacia el Valle de México conquistando el Imperio Azteca entre 1519 y 1521. Fue nombrado gobernador de Nueva España. Desde allí lanzó expediciones hacia el norte descubriendo California. Vasco Núñez de Balboa pasó de Cuba a las costas de Colombia. En Uraba fundó Santa María la Antigua del Dairén en Colombia. De allí pasó a Panamá y descubrió el Océano Pacífico. Sebastián de Belalcázar partió de Lima, fundó Quito en 1533, siguió hacia el norte y fundó Pasto, Popayán y Cali. Gonzalo Jiménez de Quesada partió de Santa Marta, remontó el río Magdalena y fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá en 1538. De allí continuó hacia los llanos orientales. Pedro de Valdivia, en 1540, tomó posesión del actual territorio chileno que entonces nombró Nueva Extremadura. Juan Díaz de Solís bordeó las costas del Brasil hacia el sur. En 1519 llegó al estuario del Río de la Plata y alcanzó las costas del río Uruguay. Al parecer, fue comido por los guaraníes, ¿no? Los guaraníes eran un pueblo ya muy guerrero, muy resistente, ¿no?, y que tenía y practicaban el canibalismo. Muy bien, luego pasando a la siguiente página, tenemos la conquista del Perú. Nos dice, en 1524, en Panamá, Francisco Pizarro escuchó noticias de un poderoso reino al sur, por lo que decidió conquistarlo. Con este fin, se asoció con Diego de Almagro y Hernando de Luque. En 1528, Pizarro descubrió el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Ya los rumores de que había en el sur, ya, un gran imperio donde el rey vestía, ¿no?, desde los pies hasta la cabeza, oro. Esto llamó mucho la ambición de los españoles. Ahora, mientras tanto, en el Tahuantinsuyo gobernaba el Inca Huayna Cápac. Si bien los españoles no habían llegado aún, las enfermedades ya se habían adelantado. Así, el propio Inca y su sucesor, Nina Cuyuchi, murieron de viruela y sarampión.
Tras sus muertes, se desató una guerra civil entre los hijos Huáscar y Atahualpa. Este último avanzó rápidamente hacia el Cusco, capital del imperio y sede de Huáscar, quien salió a la defensa de la legitimidad de su título, pero fue capturado por las tropas provenientes del norte. El mismo año en que Pizarro y los suyos llegaron por segunda vez a Tumbes y encontraron el pueblo devastado. Atahualpa ganó la guerra civil, causante del debilitamiento del imperio. En el tercer viaje de Pizarro, la expedición desembarcó en Tumbes. Allí fundó la primera ciudad española en el Perú, San Miguel de Tangarará, en 1532. Cuando Pizarro llegó a Cajamarca, Huáscar se encontraba en prisión. En noviembre de 1532, los españoles llegaron a Cajamarca, en donde Vicente Valverde leyó el requerimiento en el que quedaba consignado que si la población no se sometía a la autoridad del emperador Carlos V, quien para ese entonces era el rey de España, se enfrentaría una gran guerra. Atahualpa rechazó este requerimiento y Pizarro ordenó su captura. Los acompañantes de Atahualpa intentaron huir, pero los españoles perpetraron su muerte. Estando en prisión, Atahualpa ordenó al general Calcuchímac la muerte de su hermano Huáscar. Pizarro temió una conspiración del Inca y procedió a juzgar a Atahualpa y condenarlo a muerte en julio de 1533, ¿no? Como bien se sabe, cuando llega Pizarro al imperio incaico, ¿lo encuentra debilitado? Sí, porque había un problema en la sucesión del imperio, ¿no? Que estaba entre Huáscar, ¿ya? Y Atahualpa. Atahualpa en sí no era hijo legítimo del Inca, o sea, no es hijo legítimo, ya que Atahualpa era hijo con una princesa de Tumbes, y entonces esto no le permitía a Atahualpa llegar al imperio como Inca, en cambio a Huáscar sí. Pero Atahualpa, a ver que su hermano no era la persona indicada para el cargo, él decidió causar una rebelión apoyado por las panacas, lo que ocasionó, ¿no?, que él capturara a su hermano, y es injusto en esos momentos cuando él es también a su vez capturado por los españoles en Cajamarca. Luego ya Francisco Pizarro, antes de matar a Atahualpa, lo va a bautizar y lo va después a matar, ¿no?, con la pena del garrote, y después también lo va a ahorcar. Muy bien, dominguinos, ahora vamos a pasar a nuestro libro de actividades, donde nos dice, en el nivel básico dice, escribe el nombre del conquistador que llevó a cabo cada una de las siguientes campañas. Tenemos ahí, ¿quién conquistó el Imperio Azteca? Lo hemos visto, ¿no? Está en la primera, Hernán Cortés. Luego dice, partió de Lima, fundó Quito. También lo tenemos aquí, partió de Lima, fundó Quito, perdón. Tenemos a Sebastián de Belalcázar. Y de ahí, en 1516, llegó al estuario del Río de la Plata, que también lo tenemos aquí, ¿ya? A Juan Díaz de Solís. Muy bien, luego en el nivel intermedio, completa los antecedentes y desenlaces sobre la conquista del Perú que faltan en el recuadro. Tenemos ahí los antecedentes, los hechos y cuál fue el final, ¿no?, el desenlace. En el nivel avanzado nos dice, responde, ¿por qué crees que Pizarro tuvo éxito en la conquista del Tahuantinsuyo? ¿Por qué tú crees que Pizarro le fue fácil, por decirlo así, la conquista, ¿no? ¿Por qué tan rápido sometió al pueblo incaico? Muy bien, dominguinos, voy a la parte final. Muchas gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.